Muy buenas noches, amables televidentes. Hemos iniciado su programa de cada viernes a las 11 de la noche, Espacio Abierto. Y como siempre, hoy tenemos una invitada que nos acompaña. Tenemos un tema que sé que le va a interesar a todo el público que nos ve. Hoy nos acompaña la honorable diputada Silvia García Polanco. Cabe destacar que la honorable es abogada, tiene una maestría en Derecho y Relaciones Internacionales y pertenece al Partido Revolucionario Dominicano. Dentro del partido también funge como secretaria de Relaciones Internacionales. Ella nos acompaña en el día de hoy y quiero saludarle, antes de saludar incluso a los de la casa. ¿Cómo está, Silvia? Bienvenida. Muy bien, feliz de estar con ustedes, de estar con mis colegas profesionales del derecho, de la toga y del birrete, sí, Marcos, Rafael, y por supuesto de la inteligente y por demás bellísima Shakira, ¿verdad? Ay, gracias. Y la cuasi abogada, porque yo estoy casi graduada. Entre abogados te veas, entonces con estos honorables, día con día, todas las semanas, sí, aprendiendo, tratando estos ¿verdad? temas, claro, aprendiendo. Así fortaleciendo los conocimientos, como dice. Y saludar al público de ustedes, que sabemos sigue este espacio abierto. Así es, un placer tenerla con nosotros. Para mí es un honor. ¿Cómo están mis compañeros, Marcos Muri y Rafael? Muy buenas noches a todos, muy bien, Shakira, saludando a nuestra invitada. Muy buenas noches al compañero Rafael. Silvia, gracias por estar con nosotros. Y para entrar en materia inmediatamente. Pero yo creo que primero, ¿usted ve que él es egoísta? Él tiene que darle un espacio al honorable aquí para que salude. Bueno, pues arranca. Pero bueno, el honorable no quiere saber de usted. Yo veo que me te defienden, mira. Pero no me le hagan mucho. ¿Viste cómo somos las mujeres? Gracias. Claro. Gracias Rafael de los Santos, como ha expresado la honorable Shakira, y aquí dándole gracias a ustedes, ese público que siempre está pendiente de estos comentarios, de nuestro análisis de cada viernes a esta hora. Y también agradecer por esa excelente invitación que tenemos hoy con nuestra invitada en esta noche, que será de gran importancia para todo el país y el mundo. Gracias. Como usted es inclusivo, y yo también, vamos a darle paso al honorable. Ahora sí, honorable, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Qué chévere. Sabemos que usted es miembro del Parlamento Centroamericano, que fue elegida para el periodo 28 de octubre al 16 de agosto del 2000, ¿cómo es? Del 23 al 16 de agosto del 2024, lo dice aquí. Bueno, parece que hay un error porque estamos fuera de fecha, pero bueno. Háblenos un poco de su gestión como presidenta del Parlamento Centroamericano. ¿Cómo funciona eso y qué se ha podido hacer en beneficio del país? Y antes de que dé inicio Silvia con su comentario, no sé, una breve síntesis para que la gente, porque hay gente que sé que nos está viendo, que no sabe lo que es el Parlamento, de qué es lo que se hace allí y evidentemente, como dice Marco, entonces hablar de sus ejecuciones durante su gestión. Muy bien, y voy a explicar la pregunta de Marcos. No estamos fuera de tiempo, pero ya lo voy a explicar después de iniciar por la parte que ha hecho introducción Shakira, para llevarlo, ¿verdad?, un poquito más a la gente, a que se entere de qué es el Parlamento Centroamericano. Es el órgano de representación política y democrática del sistema de la integración centroamericana, que es el SICA, como se le conoce por sus siglas. El Parlamento Centroamericano surge y se establece en el año 1991, ya había surgido la idea años antes, pero es en el 1991 cuando entonces lo dejan estatuido y establecen que es el órgano regional que viene a trabajar por la paz en Centroamérica en ese momento. Ustedes saben, sobre todo Marcos y Rafael, Shakira es bien niña, bien jovencita, pero sé que ella lee mucho. Sí, y yo puede, no sé ha podido enterarse, exactamente, leo mucho, pero no era tu época. Época. Eso es correcto, exacto. Así es verdad. Entonces había un problema grave en Centroamérica
países que hacen frontera, colindantes, como por ejemplo Honduras y El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, Guatemala y El Salvador, vivían en una constante guerra. Pero no una guerra de que yo te digo una cosita y tú me dices otra, no, era guerra de muerte, era sangre. Wow. Entonces los presidentes en ese entonces se reúnen y entienden que hace falta un órgano regional que trabaje por la paz. Y surge el Parlamento Centroamericano, en principio con 3 o 4 países, luego va creciendo un poco más, se integra Panamá y finalmente nos integramos nosotros, República Dominicana. Son 6 países los que conforman al Parlamento Centroamericano. 6 países permanentes, porque también tenemos los que son los observadores internacionales, desde lejos inclusive. Tenemos a Marruecos como observador, China, entró Rusia, Puerto Rico se rejuramentaron, porque Puerto Rico ha sido desde hace muchos años, igual que Venezuela, observador, pero no tenían la presencia como ya Puerto Rico la asumió en la sesión pasada que se hizo aquí en la semana pasada, y se juramentaron 2 senadores que van a ir. Vino un senador inclusive de Marruecos que es observador y un diputado. Entonces se establece la paz en Centroamérica. El objetivo por el que fue creado el Parlacén se logra y se vive un ambiente de paz. Solo Costa Rica y Nicaragua, por el problema del río San Juan, en algún momento continuaron con un tipo de disputa, pero también intervino, ya estábamos nosotras, el Parlamento Centroamericano, y logra que se sienten en la mesa. En ese entonces, cuando no existía el Parlamento Centroamericano, no se podían sentar en una mesa. La guerrilla, la guerrilla, unos militares que eran antagónicos en sus posiciones. No, pero se logró. Se logró y ya luego el Parlamento continuó trabajando por los asuntos políticos de la región. Como les dije, es el órgano de representación política y democrática del sistema. Excelente. Nosotras que estamos desde el 2009 allá, porque fuimos nombrada por decreto un año antes de que la Constitución de República Dominicana establezca que ya la figura del Parlamento es constitucional, éramos designados, parlamentarios designados por decreto. Entonces entra República Dominicana primero como observador en el año 1997, luego pasa como parlamentarios designados y ya desde el 2010 la nueva Constitución de la República Dominicana establece esa figura y es cuando entramos por un periodo ahí de 6 años, electos por el voto popular, acumulado en los votos de los senadores por las listas que someten los partidos. Algunos de los partidos, como el mío, hacen convenciones para elegir primarias. Sí, el Partido Revolucionario Dominicano, el partido que trajo la democracia a la República Dominicana, del cual me siento orgullosa por esa gran historia de vida política que ha tenido nuestra organización y además que tuvo líderes como el profesor Juan Bosch, que fue presidente de la República, José Francisco Peña Gómez, un ser humano extraordinario que Dios me concedió la gran gracia y el honor de conocerle y de recibir el cariño, ese cariño humano que él sabía repartir a la gente. Excelente, Silvia. Me gustaría, antes de que el honorable dé inicio a su pregunta, destacar algo. Tengo entendido que fue la primera mujer presidenta del Parlamento. De República Dominicana. De República Dominicana. Sí. Han habido otras de Centroamérica. Pero de otras naciones. De otras naciones. Y su gestión concluyó como presidenta en el 2024. Exactamente, porque es rotativo. Realmente es por un año, aparte de que hubo un transitorio de que coincidió con que habían elecciones aquí y que nos juramentábamos nueva vez en agosto del 24 y asumía otra bancada y eso, pero sí fuimos electas por el voto de la mayoría de los diputados de Centroamérica, porque no solo nos presentamos los dominicanos, porque solo nosotros en ese periodo, porque es rotativo, un año República Dominicana, otro año El Salvador, otro año Guatemala, y así sucesivamente, ¿verdad? Dando la oportunidad que cada país, y está establecido en los estatutos, en nuestro reglamento interno, de que así sea, cuando le corresponde a un país y aspiran varios, entonces, como fue cuando el caso de Tony Raful, que aspiró Marta Pérez Campuzano y obtuvo la presidencia Tony Raful, en esta oportunidad, pues, tuvimos que competir con un compañero diputado
Nosotras fuimos electas en la segunda vuelta y bueno, ahí estuvimos ejerciendo una presidencia que es la República Dominicana que la ostenta, pero que no solo trabaja, Marcos, por la República Dominicana. Comprendo. Es institucional y ya es electo el presidente o la presidenta por todos los diputados de los 6 países, por lo que la responsabilidad es regional. Es regional. Son elecciones bastante democráticas, según veo. Sí, por supuesto. Observando... Tienen sus cosas y uno las vive. Sí. Escuchando todo este panorama que usted nos ha descrito de lo que es ese parlamento y de las situaciones que vivían esos pueblos, con las situaciones políticas que no se ponían de acuerdo, siempre estaban en problemas, estaban en guerra. Llegan este equipo de mujeres a este parlamento. Le pregunto, ¿ha tenido dificultades para ustedes ejercer su función dentro del Parlamento? Sí, por supuesto. Habemos mujeres en las bancadas, cada bancada parlamentaria de los países miembros, habemos mujeres. No el porcentaje que debe ser, por ejemplo, ahora aumentó para República Dominicana, éramos 5 en la pasada bancada, ahora subimos 9. Okay. Ahora somos 9 mujeres las que estamos en esta bancada, o sea, hay mayor representatividad. El gobierno inclusive que preside Luis Abinader, el PRM, que llevó solo aliados, llevó una sola candidata en el número 13 y no pasó. Todos los aliados, 12 pasaron. Tienen diputados en el 12 partidos que apoyaron a Abinader, pues tienen ahí. Entonces, sacó 12 el PRM, sus aliados, 4 el PLD y aliados, y 4 la Fuerza del Pueblo y aliados. Indiscutiblemente la mujer dominicana ha avanzado en términos generales en la política. Sí. En todos los aspectos, en sentido general, en los negocios, en los comercios, a nivel empresarial y también a nivel político. De hecho, era impensable tiempo atrás que una vicepresidenta existiera. Siempre la política había sido tema de hombres. En ese sentido, y mirándolo desde la perspectiva de género, ¿usted considera que el país, que la República Dominicana en estos momentos tiene las condiciones para que una mujer sea presidenta del país? No solo lo considero, yo estoy más que segura. Sí, pero qué bueno, porque se ha estado inclusive debatiendo. Que usted misma se propone. Eso es lo que yo quiero escuchar. Hay algo que tenemos que aclarar. A Shakira le encantan las preguntas que tienen que ver con género. De la misma manera que al honorable le encanta cuando tiene que ver con Estados Unidos. Sí. Tienen un tema, tienen ahí unos temas Estados Unidos y Haití también, porque le gusta mucho discutir. Es que son temas interesantes. Pero mire, y ella como pertenece a un organismo del... Claro, y llegamos a ostentar el PRD, que ha sido un partido luchador. Claro. Y en ese organismo internacional que es el Parlacén, llegamos a ostentar el cargo más alto, que es la presidencia. Claro, y la primera mujer presidenta. Eso nos habla entonces, Marcos, de que sí hemos avanzado y que sí esa lucha de las mujeres que nos antecedieron ha valido la pena. Porque no es lo mismo la representatividad política y en todos los órdenes, tal como nos dices, en el orden empresarial, en el orden sindical, en el orden cultural y artístico también hemos avanzado. Pero siempre se presentan, Rafael, situaciones, dificultades. No es tan lindísimo como quizás se ve en los medios, como podemos decir, se pasan muchas cosas. Hay violencia política, nosotras la hemos estado denunciando, de hecho hemos trabajado iniciativa en ese orden en el Parlamento para que lleguen a todos los países de la violencia política que se vive. Incluso yo llamaba la atención en la anterior bancada parlamentaria a la Junta Central Electoral, que ha estado devolviendo las boletas y ahora más, se fue más lejos en exigir la Junta que se cumpla con la ley, en el sentido de que en las candidaturas que hay suplentes, como en el caso del Parlacén, que tenemos todos suplentes, la mujer tiene que tener una mujer suplente. Porque ¿qué pasa?
ahí venía y bajaba la mujer matrícula, tiene que tener una mujer suplente, porque antes siempre nos ponían hombres. Okay. Si la mujer salía por cualquier dificultad o que la nombraban embajadora en cualquier sitio, el que subía a la posición era un hombre, entonces bajaba la cuota que tanta lucha nos ha dado, que debo destacar en honor a ese gran líder José Francisco Peña Gómez. Muchos han criticado la cuota, pero sin la cuota quizás no estuviésemos aquí. Y fue precisamente el doctor José Francisco Peña Gómez quien ideó la cuota y la propuso. Entonces pasamos muchas cosas, inclusive para yo ascender a la presidencia del Parlamento Centroamericano, tuve que pasar una andanada de desconsideraciones de muchos hombres, sobre todo de nicaragüenses, panameño y de Honduras, algunos. Wow. Y obviamente de aquí, porque había un candidato hombre de acá. Entonces, pero lo que hay es que enfrentarlo de la mejor manera y muy en especial, siempre pedir la fortaleza divina, la que nos da Dios. Amén. El honorable le hizo una pregunta sobre ¿cómo ve usted el panorama para una mujer presidente? Claro que lo que quería era justamente, comentar y preguntar a la vez. Sabemos, Silvia, que la política hoy día, a pesar de todos esos avatares que usted enunció hace un momentito, es más inclusiva y nosotras, las líderes femeninas, somos más sororas con nuestro género. Sí, ¿Tiene usted alguna candidata favorita, indistintamente de que sea de otro partido o en su defecto? Si es usted misma lo puede decir también, porque tenemos que ser honestos y sinceros, que entienda usted pudiera ser la candidata ideal para la presidencia de la República? Yo lo que creo, y no te voy a hablar de una específica, lo que creo que todos los partidos tienen mujeres con la capacidad suficiente para asumir la primera magistratura de la nación. Esto no es una cosa de hombre, esto es un asunto de disposición, de capacidad, de entereza y de dedicación. Ustedes saben, y no es porque yo sea mujer, pero las cosas que se ponen en manos de las mujeres tienen un manejo pulcro, tienen un manejo con diligencia. Es que nos dedicamos. Cuando asumimos una posición, un reto, nosotras nos dedicamos a ejecutarlo y a avanzar en base a eso. Por lo que aquí, en el partido de gobierno, hay mujeres capacitadas para ser presidenta. De hecho, hay ya. ¿Tiene alguna favorita dentro del gobierno? No, ya hay anunciadas en el partido de gobierno posibles candidatas mujeres, y en la Fuerza del Pueblo hay, en el PLD han tenido, inclusive doña Margarita ha aspirado, ha sido precandidata, y en mi partido tenemos mujeres de la talla de doña Pei Cabral, una Janet Camilo, Amancia de la Cruz, que ha sido diputada 2 veces, excelente, la doctora Yubelki Aquinos, entre muchas otras, dedicada a una vida política, pero que han sido con una trayectoria, que han aprendido mucho y se han capacitado. Y yo estoy plenamente segura que están listas y preparadas, como hay muchos hombres también, listos para asumir la presidencia de este país, de nuestro bello país, de nuestra amada patria, la República Dominicana. Que vivan las mujeres, principalmente claro las mujeres dominicanas. Vemos los partidos políticos muy activos en estos momentos, llámese PRM, Fuerza del Pueblo, y tímidamente el PLD con relación a lo que son las candidaturas. Tímidamente el PLD, que ya inscribió inclusive un precandidato. No, ese partido tiene muchos problemas. Pero no vemos el activismo del PRD como siempre. Pero que todavía, pero te explico ahora, a Rafael, nos salimos un poco del Parlacén, que faltan cosas todavía. Por ahí va mi pregunta. Exacto, pero hay mucha actividad política, ciertamente el partido de gobierno ya hay hasta problemas por los tantos candidatos que tienen y el pugilato, porque ya se está viendo el pugilato entre ellos, es a destiempo. Hay una ley que establece los plazos. Correcto. No hay plazo en estos momentos para salir al proselitismo. En nuestro caso particular, el glorioso Partido Revolucionario Dominicano, que preside el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, el mejor canciller que haya tenido la República Dominicana, mereció ser llamado el canciller de las Américas, Miguel Vargas. Y él preside nuestra organización y nosotros estamos en la fase de evaluación. De hecho,
quien les habla estuvo el pasado sábado, la mañana entera, en Villamella, con el diputado Ramón Raposo, nuestro vocero, y a nosotros dos nos ha correspondido la designación del partido en este periodo para evaluar la dirigencia, quienes están en disposición de seguir con el trabajo, ver la dirigencia cómo ha permanecido o quienes se han retirado por una u otra razón. La provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional nos ha correspondido, en eso estamos. De hecho, también quien les habla es la enlace soporte de la provincia de La Romana desde hace 4 años y hemos venido realizando esa labor allá, lo mismo que en las seccionales del exterior. Yo creo que estamos trabajando en esa evaluación para poner el partido en el camino de avanzar y llegar al poder, aliado o sin aliado, pero llegar al poder. Gracias. Señores, espacio abierto. Tenemos en nuestra entrevista central a la diputada al Parlacén, Silvia García Polanco, que nos acompaña esta noche. Vamos a unos breves comerciales y volvemos con ustedes. En breve regresamos con Espacio Abierto. Continuamos con Espacio Abierto. Y ya estamos de vuelta. A todos los televidentes que se acaban de conectar ahora con Espacio Abierto, hoy tenemos como invitada a la honorable diputada Silvia García. Nos acompaña en el día de hoy. Hemos estado desmenuzando una serie de temas bastante interesantes, todos los referentes al Parlacén, a su gestión que concluyó ahora en el año 2024 y por supuesto también hablando un poquito de política, la perspectiva de género dentro de la misma. Y antes de nosotros ir a comerciales, mi compañero Marcos Moore tenía una inquietud que Correcto. Quería consultar a nuestra diputada Silvia. Me encanta esa introducción. Correcto. Usted sabe que en República Dominicana se ha venido incrementando lo que es la violencia de género. Lamentablemente, todos los años suben las cifras de mujeres que han perdido la vida de manos de sus cónyuges, de sus parejas. Y entendemos que es un mal social que de alguna manera debe de ser enfrentado adecuadamente. Desde su perspectiva, no necesariamente desde la posición en el Parlacén, sino como mujer, como abogada, como ente productivo en la sociedad dominicana, ¿qué opinión le merece y qué podríamos hacer como sociedad para que eso cambie, disminuya, o mejor dicho, desaparezca, sea erradicado de la República Dominicana como un flagelo? Así es, tal como dice la Declaración de las Naciones Unidas para un 25 de noviembre que se declaró el Día Internacional de la Erradicación de todas las formas, erradicación, como Correcto. Tú lo has dicho, de todas las formas de violencia contra la mujer, en honor a nuestras hermanas Mirabal, que murieron precisamente en esa lucha, fueron víctimas de la violencia que ejerció la tiranía trujillista. Pero en estos tiempos, entonces, nosotras encontramos esa violencia de género, esa violencia que nos lleva a perder la vida por el amor. O sea, en honor al amor, tú me quitas la vida. Wow. O sea, tú me compraste, tú fuiste a un supermercado, Rafael, Marcos, Shakira, a una tienda y compraste este objeto del cual tú puedes disponer como tú quieras, tirarlo, pero más que eso, llegar al punto de asesinar a esa persona a la que tú le profesabas amor y que de seguro ella alguna dedicación en tu vida ha tenido e inclusive te ha dado los hijos. Hijos que entonces han tenido en muchas ocasiones que presenciar la violencia contra su madre. Y presenciar, ustedes han visto muchos casos, que ellos están ahí cuando su padre o el compañero de su madre, que a veces es su padre que lo está criando, pero que igual es en presencia de un niño o una niña, y la asesina en la presencia de ella. Los últimos casos que ha llevado
no solo al asesinato de la pareja, de la mujer, sino de la suegra, de un hijo o de una hija o de varios, hasta de hermanas y hermanos en los últimos casos se ha visto. No, y a veces incluso en la vida de sí mismo, de ese agresor. No, porque entonces opresor. viene a que el niño y la niña, o los niños y las niñas, quedan huérfanos de ambos padres. Sí. Porque la cobardía de ese ser que llegó al punto de asesinar a esa mujer porque la creía su objeto, lo lleva a huir de lo que sería el purgatorio en una cárcel de 20 o 30 años, que es la pena máxima, porque todavía no existe el cúmulo de pena. Si existiese el cúmulo de pena fue sin más, ¿verdad? Por la diferente característica. Ustedes que son abogados saben mucho más que yo, seguro que están ejerciendo. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que queda una familia, dos familias quedan enemigas. Porque entonces la familia del agresor, la familia de la víctima, ambas están enfrentadas ya por ese acontecimiento. Si no todos, por lo menos la mayoría de la familia. Mucho. Pero más que esa enemistad, quedan unos niños en estado de orfandad, que el crecimiento será de seguro si no se le da una atención como debe brindarla, y a eso vamos, a las políticas públicas que el Estado está obligado a brindar para estos casos. Entonces esos niños quedan con un trauma que si usted lo deja crecer con ese trauma y no hay atención psicológica, usted va a tener niños, hombres mañana, violentos también, porque lo que aprendieron y lo que vieron fue eso. Entendemos nosotras que se ha avanzado en el sentido de algunas políticas públicas, pero hemos visto que no han disminuido los casos de violencia de género. Incluso el gobierno ha dicho que sí, que han disminuido, pero todos sabemos que no, porque lo vemos a diario, semanalmente. Aquí no pasa una semana sin que usted vea en los medios de comunicación un hecho de violencia contra una mujer, que mayormente es que se ejerce. Algunos me han dicho, pero ustedes no hablan de la violencia contra el hombre. Sí, puede que exista la violencia contra el hombre, pero ustedes saben que son excepciones, sí, que se presentan. Ahora, contra la mujer hay violencia todos los días. Y no solo esa violencia física, que es un día hasta llegar inclusive a matarla, sino la violencia psicológica a la que es sometida muchas veces la mujer en el hogar. Y la violencia económica también, pero se ve muchísimo. Claro que sí, claro que sí. Es que hay diversas formas de violencia y que realmente son ejercidas. Honorable, ya que vamos en esa misma línea, ¿usted ha llevado alguna propuesta de política pública en ese sentido para que sea acogida o no sé, algún proyecto o anteproyecto en el cual usted haya trabajado que pudiera citar y el público conozca? Claro que sí, hemos trabajado varias iniciativas de recomendación y las hemos enviado a los diferentes gobiernos de los países miembros del sistema de la integración centroamericana a través de sus cancillerías, pero muy en especial al Congreso o asambleas nacionales. En el caso nuestro tenemos el Congreso, que es bicameral, tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Hay países que esas son asambleas, que tienen una sola Cámara de Diputados, y allí entonces enviamos todas nuestras recomendaciones trabajadas, después obviamente de una investigación regional de cuál es la situación que se está viviendo y la parte comparativa que debemos hacer para poder trabajar una iniciativa, someterla, que sea admitida por el Pleno, por la Asamblea Plenaria y luego enviada a comisiones. Y te puedo mencionar una que trabajamos contra la violencia política, la misma violencia de género, pero en el 2019, específicamente agosto, y esta es una anécdota que les voy a contar para que ustedes vean hasta qué punto llegamos. Y en Nicaragua, estando en sesiones el Parlamento Centroamericano, cuando me correspondió el turno en la Asamblea Plenaria de introducir una iniciativa para prohibir el matrimonio infantil tan lacerante en nuestra región, entonces yo leyendo mi iniciativa, los considerando, la parte resolutiva, y oigo una voz que se escucha, un diputado bien alto, le decíamos el profesor Irafale, de tan alto que es, en vida está todavía, gracias a Dios, de Honduras. Y él se paró y él decía, no hay quórum,
Y yo seguía leyendo mi iniciativa. Y no hay quórum. Hasta que la presidenta en ese momento, Irma Amaya de El Salvador, pues tuvo que mandar a verificar el quórum, a pasar lista otra vez para ver si, y efectivamente, porque cuando yo comencé a leer la iniciativa, entonces fueron haciendo así. Muchos de los hombres se fueron retirando, salieron, y era mayoría. Y era mayoría porque las mujeres estábamos y todavía estamos en minoría. Pues se fueron yendo, pero oigan, ¿cuál era la iniciativa? Es decir, que en esa misma sesión usted fue objeto de discriminación. Pero y de violencia también. Y de violencia y de irrespeto también, claro, porque rompieron el quórum para que yo no siguiera en la introducción de la iniciativa, pero no por mí. Quizás si lo hubiese presentado tú, para verdad, en el caso que tú fuese diputada, también lo hubiesen hecho, porque no era por mí, era por lo que contenía la iniciativa. Pues les cuento rápidamente que ahí debió de quedarse agosto del 19 en la mesa en Nicaragua. Debía trabajarla para introducirla en septiembre otra vez en Guatemala, que le debo de decir que Guatemala es el país receptor, es donde está la sede del Parlamento Centroamericano, y en los otros 5 países hay subsedes, como aquí en la República Dominicana. Les invito a que puedan pasar a conocerla. En el 19 pues la instalamos, siendo esta servidora vicepresidenta del Parlamento, logramos que en ese entonces el presidente Danilo pues nos pudiera ubicar en un lugar un poco más adecuado para poder nosotros trabajar. Entonces, en septiembre, cuando debía irme el lunes para Guatemala, para llevar mi carpeta con mi iniciativa, el jueves anterior falleció mi hermano Gabriel, mi segundo hermano, lamentablemente, y yo no pude viajar ese mes porque ya el lunes iniciaban las sesiones y por la muerte de mi hermano no viajé. En octubre siempre son las elecciones del Parlamento Centroamericano, por lo que se le va a uno el tiempo en eso y no fue posible. Pero en noviembre introduje nueva vez la iniciativa del 19. Introduje la iniciativa para prohibir el matrimonio infantil y fue admitida. Fue enviada a 2 comisiones, a la jurídica y a la de la mujer, niñez, juventud y familia. Pero un diputado se paró y dijo, también mándela a la comisión de pueblos indígenas y afrodescendientes, porque también ahí hay niñas, y yo lo entendí que sí, y lo aceptamos. Entonces fue enviada a 3 comisiones. ¿Pero qué implica enviar una iniciativa a 3 comisiones? Dictamen conjunto, que las 3 tienen que estar de acuerdo para poder emanar ese dictamen. Un año reuniéndose para analizar, para investigar la iniciativa y ver si estaba acorde con la región, y al año entonces fue emanada de esas 3 comisiones, llegada al Pleno con dictamen favorable. Se convierte en resolución que mandamos a República Dominicana. Recuerdo que la prensa destacó bastante en ese entonces esa iniciativa, y ya la 01-2021 es la ley en República Dominicana que prohíbe el matrimonio infantil. Claro, los créditos, yo siempre soy de los seres humanos que creo hay que darlo. Esa introducción aquí la hizo José Horacio Rodríguez, pero se convirtió en ley. Pero usted sabe qué pasaba con las niñas, que a los 15 años los padres tenían la potestad, el derecho de aceptar el matrimonio y llevar a la niña ante un oficial civil y a casarla. Pero ¿con quién la casaban la mayoría de las veces? ¿Ustedes saben con quién? ¿Personas mayores? No, con su verdugo, con el que había violado a la niña, a violarla todos los días otra vez. Claro, porque las familias tenían que salvar la moral, supuestamente. O, en su defecto, una persona que se le veía mayor posición económica, que era el que iba a hacerse cargo, y Josefina, que iba a hacerse cargo de esa menor con 15 años, que la casaban los padres, y nosotros decíamos, esto no puede seguir ocurriendo. Ocurren porque está esa unión libre, que también lacera los embarazos en adolescentes, que de hecho sometí una iniciativa ahora, en esta semana pasada, que fue enviada a comisión, ya pronto la tendremos, imagino yo, como resolución, trabajando lo que es el embarazo para tratar de minorizar o llevar a la mínima expresión el embarazo en adolescente, porque daña a una niña que es casada a los 15 años, una niña que sale embarazada adolescente, troncha de repente su caminar. El futuro se ve muy lejano, porque imagínate, si para las que no están en ese estado de embarazo adolescente, que ya son mujeres, es difícil estar en una universidad, es difícil el trabajo, imagínate para una niña con otro niño o otra niña. Es difícil. Señores, yo siempre me siento un poquito acongojada cuando llega este momento,
porque quiero seguir socializando con nuestro invitado. Los temas se vuelven tan interesantes a medida que el diálogo, ¿verdad?, va avanzando, pero lamentablemente tenemos un tiempo determinado para nosotros conversar acá con este público. Y es así, ya ha llegado la hora de hacer el cierre. Para nosotros... ¿Terminamos ya? Sí, para nosotros fue más que un honor tener a la diputada Silvia García con nosotros. Ya hemos visto, como siempre decimos, que vamos a tener que volver a invitarla y hacer otro programa para poder dar continuidad a todo lo que dejamos por decir. Con gusto vuelvo. En definitiva, una excelente profesional y servidora pública con un currículum excepcional. Yo como mujer en lo particular me siento orgullosa de todo lo que escuché y de que mujeres como usted de alguna manera estén marcando ese ritmo, ese legado de nosotras las féminas hoy día. Así que... Mira, antes déjame saludar a Josefina Capellán, que ha llegado, y con ella mandar un saludo a la ministra de Interior y Policía, que continúe el trabajo que está realizando en aras de que podamos minorizar ese sonido, ese ruido que hay en nuestras calles. Así es. Antes de cerrar, para que no me pellizque, no puedo dejar de darle un espacio de unos segunditos al honorable para que haga una denuncia de Matallay, el diputado. ¿Usted sabe de ella de Matallay? Si no le doy ese espacio... Bueno, el Matel me pone una imagen, con eso ya ahí podemos... cerrar. Sí, es con relación al local, al del ayuntamiento, de agricultura del Distrito Municipal de Matallaya. Nosotros, Marco siempre me critica hay que traer este tipo de quejas porque eso le hace daño a nuestro señor presidente de la República. Al ministro de Agricultura, por favor, el Distrito Municipal de Matallaya necesita que vaya en auxilio de su local. Eso está totalmente abandonado. Entendemos que en Matallaya no se está haciendo absolutamente nada por lo que es la agricultura, y parte de eso es que no hay un local, porque donde tuvieron que irse es en un centro comunal que es de los niños, de hacer las actividades en la comunidad, y hoy lo tienen en un espacio arrinconado lo que es agricultura, y el local de agricultura del Distrito Municipal de Matallaya totalmente abandonado, necesita de la asistencia de nuestro señor presidente, de agricultura especialmente, y eso le hace daño a lo que es el gobierno en área de agricultura en el Distrito Municipal de Matallaya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, honorable. Usted siempre preocupado por su comunidad. Espacio abierto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche bajo el compromiso de que las próximas semanas nos veremos en el mismo lugar, a la misma hora, con otras incidencias y otros invitados. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Silvia, nueva vez, muchas gracias. A ustedes, gracias por recibirme. Thank you.